variedad de pensamientos o variedad de fuentes de ataques psíquicos. Por ejemplo, el primero y más común, bueno, que son los ataques psíquicos comunes, que es el que proviene de la gente más común, que bueno, siempre no suelen ser ni siquiera maliciosos ni con toda la intención, pero los envían, hacen esa energía, ese envío de energía psíquica. Y cualquier persona, bueno, que haya tenido un mal día, una tensión, un mal pensamiento, y de repente en ese momento de ira te envía. Y es una forma muy liviana de ataque psíquico, ¿ok? Ese es como el más común. Otro es la programación negativa, es una forma de ataque psíquico. Pero esa programación es negativa, y una programación o un programa negativo es un pensamiento incisivo negativo que se ha instalado en la persona y que ha creado ya un patrón que es negativo. ¿Ok? Entonces eso afecta también a tu comportamiento, porque también va a ir hacia lo negativo. Eso también se puede realizar de una manera intencional o sin intención, pero son las personas que dan una opinión que es demasiado, pero demasiado, que se siente muy inferior, que siempre es negativa, que siempre está bloqueado, que siempre... Porque es una programación negativa que siempre está proyectada y se proyecta como que si esa persona fuera siempre la ovejita negra. Pero no es más que esa sensación de culpa que ha proyectado tanto la persona, que se ha programado que siempre se va a comportar de tal manera porque los demás no están esperando que se comporte de otra manera. Y eso hace que se aparte, inclusive de su familia, de su grupo. ¿Por qué? Resulta que más bien apartarlo, a veces puede ser mejor, porque lo mejor es el mismo grupo que lo está llevando a que tenga a ese condicionamiento negativo. Sí, podría ser. Sí, podría ser en algunos casos más bien una mejora, que la persona salga de esa situación o de ese ambiente negativo, y observas que supera una adicción o supera un pensamiento negativo que cree, que ha sido reforzado tanto antes, que no ha desarrollado esa persona sus potencialidades, pero era porque estaba usualmente allí en ese patrón de conducta y en ese mismo grupo social, que sin intención, pero que estaba siendo manipulado. ¿Ve? Y entonces la persona cree y acepta como que esos pensamientos son los reales, y se mantiene allí en esa programación negativa. Hay también envíos de energía psíquica que son como, por ejemplo, la maldición. Cuando una persona le envía la maldición a otra de una manera deliberada, es un ataque psíquico. Obviamente esto no tiene poder sobre la otra persona, a menos que tenga una muy baja frecuencia, pero puede ser realizado por una persona súper de lo más común, o también puede ser por un mago altamente capacitado, pero tiene un egregor este tipo de envíos de maldición. También hay parásitos energéticos, como por ejemplo del fumador. También existe todo su parásito, pero es energético y está. Que también están los elementales o los parásitos energéticos que son propios del alcohólico. También tienen otras redes neuronales. Cuando tú haces la sanación de, por ejemplo, un drogadicto, es distinta a la del fumador, es distinta a la del alcohólico. Y de hecho se hacen sesiones separadas a nivel terapéutica porque son distintos. Entonces hay también los parásitos energéticos del alcohólico, son distintos. También hay otros elementales que son otros parásitos energéticos propios de los que son drogadictos, de los que tienen este tipo de adicción, con otras redes neuronales también que hay que limpiar a nivel mental cerebral. Bien, esto pasa con las personas que tienen adicción a los juegos, también tienen sus parásitos, sus elementales energéticos del jugador. Ojo. Sí, porque la gente cree que no es una adicción. Sí, es una adicción. Esa gente que juega para ganar y no sé qué más, y pierde y arriesga la vida y son capaces de perder hasta la casa y todo lo que tienen. Eso también es una adicción. También está las personas que usan como ataques psíquicos el usar algún representante para hacerle daño a otra persona. Es una forma de ataque psíquico,
que recurren a magos negros, que utilizan muñecos, que utilizan fotografía. Y además de utilizar ese muñeco con el objeto de donde focaliza la atención de hacerle daño o un envío X a la otra persona, con, no sé, con su ropa, pero le hace conexión con el cuerpo etérico de ese otro ser, porque lo que afecta es a su cuerpo etérico, que también a su vez va a afectar al cuerpo físico de la otra persona con ese envío energético a través del mago negro, o que la misma persona lo esté haciendo. Pero cuando empleas prendas personales de la otra persona, infliges daño también sobre inclusive el aspecto físico. De hecho, hay personas que, eso es horroroso, pero existen personas que utilizan agujas inclusive para ciertas partes del muñeco con toda la intención de hacerle daño a ese otro ser. ¿Okay? Lamentablemente, eso existe. Y lo más interesante es que mientras las personas más ignoren estas cosas, tampoco es que hay que vivir con miedo ni nada, ¿no? Pero, obviamente porque eso es lo que alimenta a estos seres oscuros. Pero no tampoco ignorar de que existen este tipo de ataques psíquicos. De ataque que la gente no lo maneja mucho, no se contempla ni se habla mucho de esto, pero existe la dominación mental. Sí, dominar a una persona de lo más común o ya especializado como un mago negro, que es mentalista, deliberadamente puede dominar a otra persona. Sí, ¿ok? Pero ya esto es desde el mentalismo. Son pensamientos muy poderosos que inclusive pueden utilizar a la otra persona para bien obtener favores, ganancias financieras o sexuales, pero existe este tipo de ataque psíquico que es una dominación mental. ¿Ok? Personas, mira, yo creo que deberían estar atentas a estar claritos en que existe una ley, que yo no le llamo la ley del karma, ni quienes quieren creerlo o alimentarlo, yo no, pero sí creo que en la ley de acción-reacción es importante que estemos atentos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque las personas que hacen este tipo de cosas de alguna manera, como no está usado para un buen propósito, obviamente de alguna manera eso va a retribuirse. ¿Ves? Bien sea que lo hagas inconsciente, pero es un principio universal. Entonces, ¿por qué lo comento? Bueno, simplemente para que la gente esté clara que hay consecuencias de una manera negativa por el mal uso de tu poder creativo, porque todos somos dioses creadores, pero si no nos damos cuenta de cuál es la cosecha que estamos sembrando, imagínense ustedes en dónde, qué es lo que estamos cultivando. Entonces, el daño es muy fuerte, el que las personas hacen o repercuten sobre el otro ser, puede inclusive enfermar, puede dejar de trabajar, puede verse muy afectado hasta financieramente. Entonces, o puede esclavizar la mente de otros. No son cosas que sean como para uno verlo a la ligera. Cuando una persona, bueno, estoy triste, entonces voy a hacer un trabajo fulanito de tal. No, de verdad es un daño que causa repercusión muy grave en el otro ser y obviamente también en quien lo hace, porque todo se devuelve, todo lo que le estás afectando por ley universal se devuelve al otro, a ti mismo. No solamente le estás haciendo daño, primero que el veneno le hace más daño que el otro, te haces a ti mismo. Además de que enviar magia negra, desgracia, todo eso atrae lo mismo, mala salud, lo mismo para ti, enfermedades, lo mismo para ti, pobreza, lo mismo para ti, estados de locura. Entonces tiene su seria repercusión de lo que tú estás haciendo como envío psíquico. Así sea una tontera, pero cuando te enganchas eso tiene sus efectos. Ahora, ¿se pueden neutralizar esos efectos negativos de una mala acción que otro, por ejemplo, te lo estén viendo a ti? Obviamente, si tú estás en alta frecuencia, mira, nada de eso, todo eso se te resbala como mantequilla. Más bien pídele a Dios que lo perdone, mándele bendiciones, mándale misericordia, o sea, la verdad, yo creo que ser caritativo, entender que su nivel de conciencia lo ha llevado a eso, mirarlo con bondad, eso hace que no te afecte para nada. Bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que ese juego del no reacción es suficiente. Una persona inclusive puede enojarse contigo, ya sin ese tipo de envíos energéticos fuertes, pero hace un tipo de envío, o que, no, perdón, no es envío, sino una persona que siempre se enoja, que está molesta, que está esto, que está el otro,
Pero si no rebota en ti porque tú no te enganchas en esa situación de la maldad del otro, o del mal estado, del estado negativo, si tú no eres vulnerable, no estás abierto a esa energía. Entonces el otro deja que está ahí lleno de toda su cólera, de toda su rabia, de todo su mismo efecto boomerang. Pero si tú no estás abierto a eso, que se encoleriza el otro, pero no es tu basura, tú no la vas a recibir. No reacción. Yo lo llamaría no reacción, sino estar en el estado del observador. La bendición que uno le envía a alguien con amor es lo mejor para esa otra persona y además repele y transmuta todos esos pensamientos negativos que son dirigidos de repente con intención o sin intención hacia uno. Eso se llama la ley de repulsión, porque son energías diferentes, entonces se repelen. Si el otro está en su estado, bien chévere, tú lo respetas, pero no conecta. Y más bien envías paz, envías amor. ¿Qué le pasa contigo? Le envías una bendición, pero no de la hipocresía, sino de verdad sentida, sentida. Porque tú no deseas dañar a la otra persona enviando ninguna energía de cólera, ni de rabia, ni de agresión, ni que sea abrasiva. Nada, tú concéntrate en sentir con tu corazón y bendices con amor a esa otra persona que tú sabes que con intención o sin intención está enviando una energía negativa, pero que nada, que se transmute, que en algún momento haya la sabiduría interna o simplemente que se transmute. Y lo miras con calma, lo miras con comprensión, lo miras desde la paz. Sí, yo sé que suena, no puedo, sí se puede, sí se puede. Pero por lo menos no alimentes ese efecto boomerang, porque eso neutraliza y minimiza. Por lo menos yo te garantizo que minimiza, porque el otro dale que te pego y sí que busca, pero como tú no juegas el juego, no lo alimentas, ya dejan de decirte, dejan de preguntarte, dejan de buscar que tú reacciones y entres como ellos en ese estado de cólera, de rabia y de ira y de miedo. ¿Ok? Simplemente utiliza amorosamente la técnica de transmutación. Simplemente eso. Esa es la manera de limitar o de no alimentar más esos pensamientos y energías negativas y más bien en convertirlos en amorosos positivos. ¿Cómo? No reaccionando de la misma manera. Para que haya pelea tiene que haber dos. Y si tú sales del juego ya no hay guerra, hay amor. Haga ejercicio, que eso es muy bueno también para mantener un buen aura. Haz también, bueno, obviamente mantener pensamientos que sean positivos, constructivos, edificativos, mantener todos tus vórtices, todos tus chakras equilibrados, sin parásitos energéticos. También meditar es muy rico, es muy sabroso. Manejar la kundalini es súper potente, es muy poderoso, refuerza también. Pero el mayor escudo mental, de verdad que se lo juro, es tener una claridad mental, estar en ese estado del observador y no conectar con esa forma de pensamiento del colectivo que es el egregor. Porque ese egregor se manifiesta como un condicionamiento cultural que tiene que ser así. Un egregor puede ser racista, un egregor puede ser religioso, ¿no? Que nada más los de mi religión son los buenos. Un egregor racista, nada más los de mi raza son los superiores, son los mejores. Y mira cómo genera guerras, esas creencias limitantes. Un egregor científico, solamente yo tengo la verdad absoluta. Mentira, todos tenemos una cuota de la verdad. Nadie es dueño absoluto de esa verdad absoluta. Cada quien tiene retribuido un pedacito de esa sabiduría. ¿Ok? Entonces esos son egregores, que no solamente el que pertenece al grupo tal es que son los super. Y así se crean los egregores, así se crean esas formas de pensamiento que envuelven a muchas personas que pertenecen a un colectivo y que inclusive pueden generar gran destrucción en el planeta, como el egregor de los nazis, que todavía es fuerte y todavía existen movimientos clandestinos que creen que son superiores a una raza a la otra. Y hoy día lo podemos ver como estamos observando en este momento en distintas partes del planeta, que aún hay actitudes de guerra. ¿Cómo podemos creer que de verdad hay un grupo que sea superior a otro? Eso es debido al egregor que se mantiene en un colectivo y se alimenta. Entonces creer que esos pensamientos son reales es absurdo. Hay que despertar. No podemos seguir conectando con lo que dice el egregor del colectivo. Hay que aprender a discernir y sentir. Discernir y sentir. Y aprender a interpelar.
y crear tu escudo mental para todos esos egregores que pertenecen es al colectivo, no a ti. Todo el mundo quiere vivir en sufrimiento, bueno, esa es su elección de ellos. Usted puede elegir de otra manera. Entonces así aprendes a protegerte a ti, aprendes a proteger a tu gente bella y querida de tu grupo familiar, aprendes a protegerte también en tu grupo del hogar, aprendes a protegerte en tu grupo del trabajo y elige vivir una vida mucho más feliz porque es una elección.